de Pediatría de la Universidad Libre Nacional Cali. Hoy tenemos el tema cuando el corazón inflama, miocarditis en pediatría. Está a cargo de la residente de primer año, la doctora Aranza Sofía Forero Sánchez, cuyo tutor es el doctor Ángelo Valencia, cardiólogo pediatra, docente de la especialidad y cardiólogo de Fundación Clínica Infantil Cruz Noel y la clínica en Banaco. Antes de iniciar, recordar que las preguntas harán al final, pueden hacerlo a través del chat de Teams. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a iniciar con un caso clínico. Esta es una paciente femenina de 17 meses, que es residente y procedente de Cali, Colombia. Ingresó pues a la institución el 17 de octubre del 2024, en donde pues su motivo de consulta era en ese momento que tenía dificultad para respirar. Los padres pues describen una enfermedad actual de aproximadamente 15 días de evolución, consistente en hiporexia, decaimiento, congestión nasal, en ese momento negaba picos febriles y tos, y desde hace 8 horas pues empezó con dificultad para respirar y por eso pues deciden consultar. Dentro de los antecedentes personales de esta paciente, pues realmente ninguno ha sido de importancia, salvo una hospitalización por bronquiolitis en mayo de ese mismo año. Manifestaban también que 10 días antes pues de acudir a urgencias, pues la paciente la habían vacunado con las vacunas pues de los 12 meses, y pues resalto esto aquí porque en algún momento se quiso relacionar con la vacunación con el desarrollo como un factor precipitante para esa patología, pero pues más adelante veremos qué dice la evidencia en relación a esto. Al ingreso, pues describen una paciente en regulares condiciones generales, agudamente enferma, con signos pues marcados de dificultad para respirar, una discreta cianosis a nivel perioral. En la auscultación pues cardiopulmonar describían pues sibilancias expiratorias ocasionales, un llenado capilar entre 2 y 3 segundos. En ese momento, pues, se impresiona un diagnóstico de síndrome broncoobstructivo versus una neumonía a descartar, pues inicia el manejo para el mismo. Dentro de los exámenes que se realizan, pues se toma una radiografía de tórax en la cual, pues, claramente, pues, evidenciamos una gran cardiomegalia. Adelante, Nel. Y entonces, en resumen, hasta ese momento vamos a tener una paciente que tiene un cuadro de 15 días de evolución, consistente pues sobre todo en predominantemente síntomas respiratorios, con deterioro pues del patrón respiratorio, y que por los hallazgos en esa radiografía, puedes pasar, en esa radiografía pues se decide tomar un eco transtorácico. Sin embargo, mientras se esperaba pues la realización del mismo, la paciente pues se presenta allí mismo en la urgencia un evento de cianosis súbita, signos marcados de dificultad para respirar, palidez, diaforesis, signos pues de insuficiencia respiratoria, y en ese mismo momento pues se decide intubar. Esa paciente pues se traslada a la unidad de cuidados intensivos. A su ingreso pues la recibe el pediatra y decide pues con la enfermedad actual y los signos que presentaba esta paciente realizar entonces un electrocardiograma, en la cual pues reportaban una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto con tendencia a la taquicardia, y algo que llamó la atención fue que presentaba elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales de B1 a B5. Con eso, aún sin tener pues un eco realizado, se impresionó, se hizo un diagnóstico de una pericarditis más pues una miocarditis. Ese mismo día entonces se logra realizar el ecocardiograma, que efectivamente pues reportó una miocardiopatía dilatada con una fracción de eyección del 25%, sin fibrolastosis subendocárdica, y además de eso sin datos pues de isquemia. Se hace el diagnóstico entonces de una miocarditis fulminante de probable pues etiología viral. Esta paciente pues cursa con un shock cardiogénico, pues con requerimiento de soporte ventilatorio e inotrópico. Dentro de los paraclínicos pues se quiso estudiar alteraciones de pronto en la inmunidad, pues se hicieron estudios básicos los cuales no salieron alterados. Además de eso se tomaron biomarcadores, dentro de ellos un ProBNP que si bien vemos está bastante elevado, una CPK en 264 con una troponina I de 0.73, en donde el valor de corte en ese momento era entre 0.03 y 0.15. Adelante. Este fue entonces el ecocardiograma que se le realiza a esa paciente. Entonces vemos claramente pues la dilatación, la gran dilatación a nivel del ventrículo izquierdo, una miocardiopatía dilatada, entonces con una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 25%.
Esto es básicamente pues lo mismo, puede seguir, ¿no? Bueno, esta paciente recibe valoración entonces por parte del servicio de infectología, se decide realizar un panel respiratorio en donde pues lo que se aísla fue un rinoenterovirus, entonces con esto se le hace diagnóstico a esta paciente de una miocarditis fulminante de etiología viral pues por rinoenterovirus. Esta paciente pues evoluciona con signos de bajo gasto, requirió entonces manejo con adrenalina inicialmente, posteriormente se decidió manejar con milrinone, pues con ventilación mecánica invasiva, se manejó con esteroides e inmunoglobulina endovenosa, además de eso se inició en la institución manejo con remodelado pues reverso, que ya lo veremos más adelante, hace parte pues del tratamiento ya de falla cardíaca, ¿no? Y se decide derivar a un mayor nivel de atención para realizar pues resonancia magnética de corazón, que apoyaría pues aún más el diagnóstico, y pues en ese momento se valoraba pues la posibilidad de que esta paciente requiriera ECMO, pues que ya veremos más adelante si la necesitó o no. Entonces, la miocarditis realmente sí es un desafío clínico en pediatría, puedes ir pasando, ¿no? Por favor. Antes de la aparición pues, de la biopsia endomiocárdica, pues solamente esa patología se reconocía en necropsias, pues dada la baja o la naturaleza invasiva y la baja sensibilidad de la misma, como lo veremos, el diagnóstico pues básicamente cambió a una dependencia de la sospecha clínica, como lo veremos tiene un gran espectro pues de presentación clínica en donde el paciente puede ser asintomático, puede tener síntomas leves, cursar con insuficiencia cardíaca, arritmias mortales, e incluso pues shock cardiogénico. Los desenlaces, pues hay pacientes que pueden evolucionar entonces a una resolución completa, quedar con insuficiencia cardíaca crónica e incluso requerir trasplante cardíaco. Entonces, por definición, tenemos que es una enfermedad inflamatoria del miocardio que va a producir anomalías tanto estructurales y funcionales a nivel cardíaco secundario o producto de esa lesión celular que se produce y que no se asocia entonces a anomalías valvulares en ausencia o cuando pues ya se ha descartado enfermedad isquémica. Las definiciones de la misma pues han evolucionado a lo largo del tiempo. Antes, como lo decía, dependía mucho era de los hallazgos pues por histología, pero ahora ha tomado mucho auge los hallazgos en o la utilización de resonancia magnética, que esto pues aunado a los criterios clínicos y de laboratorios nos puede pues hacer sospechar de esta patología, y por eso pues vamos a tener diagnósticos basados simplemente en la biopsia, en la sospecha clínica, confirmándolo entonces con resonancia magnética, solo en sospecha clínica, de que digamos es la base, digamos, de esa pirámide en cuanto al diagnóstico, y los pacientes que cursen entonces con una posible miocarditis. Adelante, Nel. Entonces vemos cómo el paradigma ha cambiado, en donde la resonancia magnética pues ya desde el 2021 se le ha dado mucho valor pues para la parte del diagnóstico, pero definitivamente la clínica pues va a ser la base pues de esa pirámide en cuanto al diagnóstico. En relación a la epidemiología, realmente es una patología poco frecuente, pues la incidencia pues verdadera se subestima, dado que es una enfermedad que puede tener un comportamiento subclínico. Se habla de una incidencia a nivel mundial entre 0.2 y 2 casos por cada 100.000 niños, y se reconoce en el 2% de las autopsias, y cerca del 50% de los pacientes que cursan con miocarditis son menores a un año. En Colombia, pues realmente la prevalencia exacta se desconoce. La miocarditis fulminante pues va a generar muertes alrededor del 68.8% de los niños que están pues afectados de entre los primeros 7 días posteriores al ingreso hospitalario. Hay distintos factores que se relacionan con mal pronóstico de esa patología. Uno es el sexo femenino, la edad pues más joven, síntomas y signos pues de insuficiencia cardíaca desde la admisión del paciente, miocarditis entonces confirmada por pruebas moleculares, y la muerte por miocarditis puede ocurrir alrededor del 15.4% de los pacientes que requirieron manejo entonces en la unidad de cuidados intensivos, y cerca del 67.7% de los pacientes que de pronto requirieron de un dispositivo de asistencia ventricular. Entonces vamos a tener etiologías, diferentes etiologías, tanto infecciosas como no infecciosas. Entre las no infecciosas, pues causas autoinmunes, reacciones de hipersensibilidad a ciertos fármacos, drogas de abuso, toxinas, alérgenos pues, y aloantígenos. Entonces vemos que hay una gran variedad pues, de etiologías, desde parásitos, bacterias, hongos,
Dentro de los virus que más frecuentemente se relacionan con el desarrollo de esta patología está el enterovirus, los serotipos del grupo Coxsackie, el adenovirus, parvovirus B19, herpes virus 6 y pues ahorita con el COVID-19 se vieron muchos casos de desarrollo de miocarditis en los pacientes. Entonces, en relación a la fisiopatología, todos los estudios fisiopatológicos se han realizado en virus en modelos murinos, entonces se proponen 3 fases, una fase aguda, subaguda, crónica. La aguda que pues básicamente es esa respuesta inmune frente pues al daño miocárdico, o sea, producto de la acción directa del virus que me va a producir daño a nivel de los miocardiocitos y que dura aproximadamente 3 días, así lo describe, y que básicamente la puerta de entrada para los virus es el receptor CAR, que es el Coxsackie virus adenovirus, es el que permite el ingreso sobre todo del virus Coxsackie, de los adenovirus, y se habla entonces de una susceptibilidad genética, se ha relacionado mucho el tener pues mayor expresión de ese tipo de receptor a nivel del miocardio con la pues posibilidad entonces de presentar miocarditis. ¿Por qué se relaciona o por qué aparece sobre todo en pacientes menores de 1 año? Es porque se cree que en el periodo también pues perinatal o en ese primer año es el punto máximo de mayor expresión pues de ese tipo de virus, y básicamente eso lo que va a generarle pues es una activación pues del sistema inmune innato, en donde se van a generar ciertos patrones moleculares asociados pues a daño y a patógenos que son reconocidos sobre todo por receptores tipo TOL4 que me van a activar entonces ciertos macrófagos y células NK. La fase subaguda pues es debida más que todo a esa respuesta a nivel adaptativo, describen entre 4 a 14 días, incluso hay algunos autores que hablan de meses, y es producto entonces de esa disregulación del sistema inmune, se habla pues de mimetismo, de reacciones cruzadas que se producen, autoanticuerpos, va a haber liberación entonces masiva de ciertas citoquinas proinflamatorias, sobre todo la interleuquina 17, que es la que se relaciona con fibrosis cardíaca y con miocardiopatía dilatada. Se considera que esta es la fase pues más destructiva de la lesión y básicamente se va a manifestar entonces con compromiso de la contractilidad a nivel miocárdico. Entonces, ¿qué tenemos? Que el virus Coxsackie sobre todo va a generar una proteasa que es la 2A, genera entonces apoptosis de los miocardiocitos, exinde la distrofina, que sabemos es una proteína muy importante para la parte de la integridad del citoesqueleto de la célula muscular, ¿no? Entonces, producto de ese daño a nivel de esta proteína, se va a generar entonces miocardiopatía dilatada, y el hecho de encontrar pues mayor cantidad de material genético, sobre todo el enterovirus, se relaciona con un mayor o con un peor pronóstico a largo plazo. Se han descrito también ciertos polimorfismos de la quimiosina CCR5 que se asocia también con el aclaramiento pues efectivo de este tipo de virus y que reduce de cierta manera pues la mortalidad. Y ya pues hay una fase crónica que es a partir del día 15, en donde producto de que se produce un aclaramiento viral pues inefectivo y que se perpetúa aún más toda esa respuesta adaptativa, se va a generar entonces remodelamiento cardíaco, se van a activar entonces esos mecanismos compensatorios neurohormonales y el paciente pues va a presentar falla cardíaca crónica. Entonces vemos acá en resumen, en relación pues a la fisiopatología, vamos a tener entonces una etapa pues viral, que en un inicio, digamos, puede haber un aclaramiento efectivo del virus y el paciente pues puede resolver su cuadro. Sin embargo, a medida que se perpetúa pues toda esta respuesta adaptativa, ya puede haber un daño pues miocárdico mucho mayor, en donde ya va a haber remodelamiento cardíaco y el paciente va a cursar entonces con cardiopatía dilatada, con miocarditis y con enfermedad entonces cardíaca viral. En relación a la clínica, si bien vemos por lo general el paciente va a tener pródromos de síntomas pues virales sobre todo, se describen arritmias, síncopes así de nueva aparición, fatigas en relación a los síntomas, picos febriles, el dolor abdominal también es frecuente en estos pacientes, el dolor a nivel torácico, las palpitaciones, la diarrea y sobre todo los signos
uno de ellos, entre el 52 y el 60% de los pacientes van a tener taquipnea y taquicardia. Entonces, que a menudo pues esto nos puede distraer y orientarnos más por un cuadro respiratorio que por este tipo de patología. Entonces, el paciente puede ser asintomático, va a tener pródromos entonces gripales, cursar entonces con gastroenteritis, con procesos infecciosos a nivel pulmonar y con cuadros entonces de bronquiolitis. Tenemos 4 formas de presentación, entonces, la miocarditis aguda, que va a tener pues un inicio insidioso de días a semanas de evolución. El paciente va a tener disnea, dolor torácico, puede tener arritmias. Hablamos también de miocarditis asintomática, que realmente pues se manifiesta ya es con arritmias mortales, con bloqueos completos, alteraciones a nivel de la conducción intraventricular. La miocarditis fulminante, que se presenta en un hablaba de ausencia miocarditis cuando hay carencia pues, de ese tipo de inflamatoria y necrosis miocital. Este fue un estudio pues, que se realizó entre 2013 y 2020, que aquí pues, se logró clasificar la miocarditis en 3 formas según los hallazgos histológicos. Y acá, a diferencia de los criterios pues, de Daya, ya no está como un número exacto de leucocitos por milímetro cuadrado. Entonces describe miocarditis aguda con al menos 14 leucocitos y la presencia de daño a nivel de miocitos. Miocarditis curativa crónica cuando tengo más de 14 leucocitos y además de eso está asociado a fibrosis identificable, pero sin daño a nivel
de los cardiomiocitos y la miocarditis curada con fibrosis multifocal, pero en la cual pues no hay evidencia de que existe pues una inflamación activa en ese momento. Dentro de los estudios de imagen para apoyo diagnóstico, pues está la ecocardiografía, que realmente pues podemos encontrar entonces derrame pericárdico, va a haber aumento del grosor a nivel miocárdico, de aumento de codilatación de ese ventrículo izquierdo, y los pacientes pues que tienen miocarditis, pues más fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, pues se asocia con una mayor mortalidad. La resonancia magnética cardíaca, que pues básicamente lo vamos a identificar por reace pues tardío extenso con gadolinio, ¿no? Que eso me sugiere también, o es un signo de lesión y de fibrosis de los miocitos, sobre todo en la secuencia T2, ahorita pues ya lo veremos. Es altamente específica, pero es moderadamente sensible pues para la presencia de miocarditis. Entonces hay unos criterios en relación a la resonancia magnética, que son los criterios de Lewis, en los cuales para hablar de inflamación miocárdica debo tener signos de edema que se cuantifica por ese realce global o regional en la secuencia de T2. Signos de cicatriz e inflamación activa, valorándolo entonces con los realces en la administración de gadolinio, y que a menudo generalmente pues van a tener una distribución sobre todo epicárdica regional o global, y evidencia entonces de piremia miocárdica por realce temprano después de la administración de gadolinio. Entonces aquí vemos la secuencia de T2, todas esas zonas de hiperintensidades que nos estarían hablando de que existe entonces edema, y los signos entonces también de fibrosis cuando se administra gadolinio pues al momento de realizar la resonancia. Entonces, estos pues es en resumen todos los criterios de Lewis por resonancia magnética, entonces signos o marcadores de edema, y que al mismo tiempo yo descarte que el compromiso pues a nivel miocárdico no se debe a una patología isquémica. Esto es más de lo mismo, comparando un poco cuando estamos frente a una miocarditis aguda, ya vemos zonas pues mucho más hiperintensas que cuando se habla pues de una patología pues ya más crónica, donde las intensidades pues son menores. La resonancia magnética pues me puede ayudar mucho en el seguimiento de estos pacientes. Generalmente se puede repetir entre 6 y 12 meses, que me va a permitir entonces identificar presencia de cicatrices postinflamatorias que a menudo se asocian entonces a un mayor riesgo de muerte o eventos cardiovasculares mayores. La radiografía de tórax básicamente evidenciando pues cardiomegalia, congestión venosa pulmonar, incluso pues derrame pleural en estos pacientes. El electrocardiograma realmente pues es una medida que tenemos a la mano y que nos puede ayudar mucho, y fue lo que pasó con esta paciente, aún sin tener un ecocardiograma, hizo una clínica y con un electrocardiograma se pudo sospechar de la patología, y básicamente lo patológico que encontramos es aumento de la frecuencia cardíaca, anomalías, producto del edema que se genera, van a haber alteraciones en la conducción, entonces vamos a tener complejos QRS ya ensanchados, que describen también que mayor de 120 milisegundos se asocia a un peor pronóstico. Elevaciones también de los segmentos ST y bloqueos pues, auriculoventriculares de tercer grado en nueva parchita. En relación a los biomarcadores, entonces realmente pues no nos ayudan mucho para diagnóstico, pero en relación a la troponina y a la fracción CKMB, se puede, digamos, valorar para saber de pronto qué pacientes van a requerir de ECMO, y se relaciona mucho, son marcadores de mortalidad. El ProBNP y el BNP básicamente nos indican es cómo valorar la tendencia para mirar qué respuesta está teniendo el paciente frente al manejo que le estamos instaurando, y la Sociedad Europea de Cardiología pues a menudo habla de utilizar ciertos marcadores como la PCR, la veces los glucósitos, pues realmente podemos o sabemos que estos biomarcadores se pueden elevar en otras patologías, entonces no son muy fidedignos para el diagnóstico. Esto es un poco que nos resume en relación a la sensibilidad y la especificidad de las distintas pruebas, dentro de ellas la troponina T es la que mayor tiene pues sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del mismo. Entonces vamos a tener o nos vamos a enfrentar a distintos escenarios en miocarditis, complicada y no complicada. No complicada, pues aquel paciente que de pronto vaya a presentar el dolor a nivel torácico, que eleve biomarcadores,
en los cuales por hallazgo en ecocardiograma vamos a tener ese ventrículo que puede estar dilatado, ventrículo izquierdo dilatado o no, y que está estable hemodinámicamente. Entonces aquí, pues la idea va a ser descartar pues, procesos que sean procesos infecciosos, descartar autoinmunidad y valorar entonces la necesidad en ese momento de realizar resonancia magnética. Aquellos pacientes que de pronto se presenten con síncopes, estudiar entonces también biomarcadores, valorar cómo está la fracción de eyección, si está por debajo del 50%, qué tan dilatado está ese ventrículo, y en ese momento pues el manejo en cuanto a diagnóstico pues la terapéutica va a ser también valorar en ese momento la necesidad de resonancia magnética, considerar también el uso de inmunosupresores, si estoy pensando en que pues se trata algo más autoinmune, y aquel paciente pues que realmente ya curse con inestabilidad hemodinámica, como veremos básicamente el tratamiento pues va a ser de soporte, y una vez se logra estabilizar ese paciente pues ya realiza resonancia magnética pues para confirmar la necesidad. Entonces, el tratamiento es de soporte, los pacientes pues deben ser manejados en la unidad de cuidados intensivos, limitar la actividad física también, restricción del ejercicio físico por al menos hablan de entre 3 y 6 meses, para evitar pues las demandas del consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Entonces debemos que darle al paciente soporte hemodinámico, soporte mecánico, detección y tratamiento entonces de esas arritmias y la terapia inmunomoduladora. Entonces aquí pues es un artículo que nos recomienda la AHA, aquí nos describen entonces la miocarditis fulminante como un síndrome pues poco común que se va a caracterizar entonces por inflamación cardíaca difusa de manera repentina, que es grave, que a menudo conduce pues a la muerte súbita, resultado de que el paciente va a cursar con shock cardiogénico, con arritmias ventriculares con insuficiencia multiorgánica. Entonces básicamente el manejo pues es el mismo shock cardiogénico, entonces el inicio de vasopresores dinotrópicos, el paciente pues que requiera ventilación mecánica, y valorar entonces la necesidad de terapia ECMO o el uso de dispositivos ventriculares pues de apoyo. La oxigenoterapia entonces indicada de hipoxemia, dificultad respiratoria, el uso de diuréticos en caso de, pues, de sobrecarga de volumen, signos de congestión pulmonar, el milrinone, que digamos hace parte de la primera línea de manejo, porque obviamente me va a mejorar la contractilidad, reduce la poscarga, la dobutamina que me va a estimular entonces receptores beta, mejora el gasto cardíaco, el uso de vasopresores como noradrenalina y adrenalina, en caso pues de shock cardiogénico con hipotensión persistente, y la ventilación mecánica pues cuando el paciente obviamente está cursando con insuficiencia respiratoria y un shock refractario. También pues se hace uso, ya cuando el paciente pues ya presenta una falla cardíaca, pues que está instaurada, el uso de inhibidores de la nitroglicerina, que básicamente es el entreso, tacudipil, valsartán, que son fármacos de remodelamiento reverso, y que se debe iniciar el tratamiento oral una vez el paciente pues ya ha pasado pues la fase o la etapa aguda de la enfermedad y presente entonces difusión sistólica persistente o insuficiencia cardíaca, inhibidores de los SGLT1 como dapaglifosina, que también pues, se utiliza. El manejo entonces de las arritmias, de acuerdo pues a la presentación, utilizar fármacos antiarrítmicos, el uso de marcapasos transitorios cuando hay de pronto bloqueo auriculoventricular de alto grado y el paciente está asintomático. En cuanto al tratamiento etiológico pues específico, pues antibióticos antivirales solo si pues documento que existe una infección activa con cierto microorganismo, la terapia antiviral para parasitomegalovirus o herpes si hay evidencia de infección pues por los mismos, y el tratamiento pues de la causa subyacente si estoy pensando entonces en una enfermedad autoinmune. El uso de terapia antiinflamatoria y antiviral, realmente el uso de los fármacos o los antiinflamatorios no esteroideos, pues como terapia de apoyo es bastante controvertido en estos pacientes, puede o no tener efectos pues negativos sobre la función ventricular en los pacientes con miocarditis. En relación a esto, pues hay poca evidencia y no se sabe con certeza si el uso de corticosteroides pues va a mejorar los resultados a largo plazo de los pacientes que cursan con esta patología. Esto pues para valorar la estrategia potencial pues para el soporte circulatorio mecánico, entonces pues valorar junto con cardiología qué pacientes de pronto pues van a requerir pues la necesidad de ECMO, aquellos pacientes con shock cardiogénico, con un compromiso cardiorrespiratorio importante, con arritmias pues significativas,
que no responden al manejo, entonces en ese momento valorar la necesidad del mismo o el uso de ciertos dispositivos de asistencia ventricular. Entonces, siguiendo con nuestro caso, básicamente pues la paciente se derivó a un mayor nivel de atención, se le realizó resonancia magnética cardíaca que como vemos pues muestra dilatación significativa a nivel de las cavidades izquierdas, hay hipocinesia generalizada, acá nos reportaban una fracción de eyección del 19%, no hubo realce tardío, pues que sugiriera que la miocardiopatía estaba asociada pues a un origen isquémico. Aquí pues también vemos todas las hiperintensidades que me están hablando de que existe entonces un proceso inflamatorio, el curso y la gran dilatación sanguínea. Esta paciente pues no fue llevada a ECMO, no necesitó ECMO, evolucionó muy bien, se le instauró por parte de cardiología tratamiento de remodelado reverso, utilizó también dapaglifosina y bauradina, en 3 solo. Esta paciente se logró extubar el 7 de noviembre de ese mismo año. Obviamente tuvo todo su manejo multidisciplinario por parte de genética e inmunología pues para estudiar o valorar inmunodeficiencia. Sí quedó con un compromiso neurológico importante, una telemetría de 24 horas se le reportó una encefalopatía pues difusa moderada, con un compromiso entonces sobre todo a nivel motor. Pero el último eco previo al egreso pues, de la paciente ya reportaba una fracción de eyección que pasó del 19% al 45%, entonces digamos, se puede decir que tuvo una buena evolución. Y en relación pues a miocarditis relacionadas con vacunas, realmente pues la información sobre miocarditis asociadas a otras vacunas diferentes a COVID, pues la literatura es muy limitada en el momento. E incluso con las vacunas de COVID realmente pues no se han llegado como a un acuerdo así, un estudio que realmente confirme que estas pudiesen llegar a producir miocarditis. Entonces, como conclusión, es muy importante pues sensibilizarnos con esta patología, tener un alto índice de sospecha, pues en el paciente que presenta fatiga, disnea, dolor abdominal, síntomas cardíacos, ¿no? Que la biopsia pues endomiocardica sigue siendo el criterio de referencia para el diagnóstico, pero que nos podemos apoyar entonces en la resonancia magnética para poder confirmar esta patología, que tiene un espectro clínico variable, que puede cursar el paciente o ser asintomático, cursar con una miocarditis fulminante, requerir manejo pues del shock cardiogénico y a largo plazo pues cursar con insuficiencia cardíaca crónica, y que los cambios en el diagnóstico y el tratamiento, pues es probable que veamos mejoras en largo plazo en la medida pues que vamos manejando ese tipo de patología. Entonces, tenemos que es una enfermedad que realmente es poco frecuente, que tiene un potencial pues devastador. La presentación puede ser sutil, pero que su evolución es impredecible, como lo vimos. Es importante identificarla a tiempo, actuar con decisión, apoyarnos entonces en las estrategias avanzadas de soporte circulatorio, que eso puede marcar mucho la diferencia en el pronóstico de estos pacientes, y que nuestro reto va a ser diagnosticarla. Además del diagnóstico, brindar a ese paciente un manejo integral, humanizado y pues basado en la evidencia. Muchísimas gracias, Aranza. Excelente presentación. El doctor Ángelo realizará una pequeña intervención. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Felicitar a Aranza por el trabajo, por la revisión y la recopilación de la información. Y dejarles unos mensajes claros, muchachos. Uno, la miocarditis aguda se puede presentar, digamos, en dos modelos clínicos diferentes. Uno es el de la miocarditis aguda en los niños pequeños, en los lactantes, y la otra es la miocarditis aguda en los niños mayores, adolescentes y preadultos. Los lactantes y en los niños pequeños, la miocarditis aguda es una condición, como mencionaba Aranza, inespecífica, de aumento digamos, del estado metabólico de un paciente sin una etiología necesariamente presente, muchas veces con un prodromo infeccioso
reconocido y que va generando una reducción progresiva de las funciones vitales de los órganos que son tributarios del corazón. Entonces el paciente empieza a tener alteraciones en la función neurológica, gastrointestinal, en la función renal, empieza a tener alteraciones en exámenes que demuestran la función de esos órganos y hemos tenido históricamente la idea de que la presencia de taquicardia inespecífica o taquicardia sostenida es un signo indirecto, es un signo de miocarditis y eso pues no es así. La taquicardia es un signo de aumento del gasto cardíaco, de aumento de los requerimientos metabólicos de un organismo. Entonces, ¿cuándo consideramos la taquicardia como una condición de riesgo o como una condición asociada a un fenómeno inflamatorio? Cuando esa taquicardia que está sucediendo como respuesta a un aumento de las demandas metabólicas no es capaz de suplir esas demandas metabólicas, porque recuerden que la taquicardia por sí sola aumenta el gasto cardíaco. O sea que cuando un paciente, cuando ustedes tengan un niño, el taquicárdico en urgencias por una condición que está alterando su salud, ese niño lo que está es aumentando su gasto cardíaco. Y muchas veces, la mayoría de las veces, solo con la taquicardia, el paciente es capaz de restaurar el gasto cardíaco necesario para mantener el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, del sistema gastrointestinal, de los riñones. Cuando eso no se da, cuando la taquicardia está siendo inefectiva, entonces allí tenemos que pensar en miocarditis. Y en los niños, o sea que ya ustedes de entrada saben que cuando tengan un paciente a quien les estén sospechando miocarditis, antes de tratar de detectar lo que está pasando en el corazón, como decía Aranza, todo lo que busca encontrar la patología cardíaca es inespecífico y atemporal. Lo primero que uno tiene que hacer es tratar de demostrar que el corazón está siendo incapaz de generar el gasto cardíaco suficiente para mantener el funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, el paciente hay que hacerle una muy buena historia clínica para ver si tiene déficit neurológico, alteraciones gastrointestinales, si su perfusión se está viendo comprometida y empezar a tomar exámenes de laboratorio necesitan demostrar la función de esos órganos que son tributarios del corazón. Entonces se toman pruebas hepáticas, se toman pruebas renales, se mide cómo está el lactato, se mide cómo está todo lo que está relacionado con la perfusión, se toma una radiografía de tórax. O sea, eso es lo que hacer de manera inicial. Y dentro de esos estudios, el primer estudio que uno toma cardiovascular es un electrocardiograma y el electrocardiograma va a estar anormal porque va a demostrar cosas que no deberían darle a un niño. Van a dar signos electrocardiográficos de un infarto. Entonces, cuando un paciente tiene signos electrocardiográficos de un infarto en la etapa infantil, lo primero que debe pensar es en una miocarditis aguda. También pueden aparecer cosas locas como desviación del eje cardíaco del QRS hacia la izquierda o pueden aparecer signos de alteración en la repolarización. Esto en lo que tiene que ver con los niños pequeños. Y en los niños grandes, en los adolescentes, es muy frecuente que los pacientes presenten dolor torácico. Entonces allí es donde se va a presentar dolor torácico, reducción de la capacidad para hacer esfuerzos, reducción de la clase funcional y eso va a ser, digamos, el dato clínico importante. Estos pacientes igual van a tener todo el fenómeno de choque cardiogénico progresivo, entonces van a tener taquicardia inefectiva, pueden hacer taquiarritmias en ambos grupos etarios, en los chiquitos y en los grandes, y van a hacer cambios electrocardiográficos sugestivos de cosas que no tienen los pacientes, infartos o trastornos de repolarización. Una cosa que mencionaba Aranza con respecto al manejo, yo quisiera como ponerle un orden para que ustedes se lo lleven como mensaje grande. El tratamiento de la miocarditis como su fisiopatología es la cesación de la capacidad del corazón para generar el gasto cardíaco suficiente
para que los órganos funcionen bien y no entren en deuda de oxígeno y empiecen a tener fallas celulares y muerte celular, es tratar de hacer dos cosas simultáneas. Mantener esos órganos con el mínimo gasto metabólico necesario. O sea, un paciente con miocarditis, lo que le conviene es tener el menor trabajo respiratorio aumentado, el menor trabajo gastrointestinal aumentado, el menor trabajo físico aumentado. O sea, todo lo que haga que el metabolismo se aumente, pues hay que tratar de disminuirlo. Entonces, de manera anticipatoria, el paciente hay que tratar de sedarlo, asistirlo respiratoriamente, asistirlo metabólicamente, asistirlo hidroelectrolíticamente, ¿cierto? Ese es la primera, digamos, acción de manejo, es tratar de reducir el gasto de energía de los órganos que son tributarios del corazón. Y el segundo paso es tratar de aumentar la inotropía sin aumentar las demandas metabólicas del propio corazón. Entonces ahí es donde entra a jugar importante la inotropía y la terapia hipnodilatadora. Aranza mencionaba una cosa que hay que dejar, digamos, organizada en el orden correcto, y es todas estas estrategias que buscan atenuar daño del corazón, que buscan restaurar la función del corazón o que buscan hacer eso que tú mencionabas, Aranza, que se llama remodelamiento reverso, son estrategias tardías, son estrategias que se hacen al final de la recuperación del paciente. Si ustedes ven en el curso de su formación que esas estrategias se utilizan de manera anticipada, pues están viendo una forma incorrecta de utilizar esas estrategias. Entonces, ni los beta bloqueadores, ni el Entresto, ni la dapaglifosina son medicamentos que se utilizan en la etapa aguda de una miocarditis, porque eso no tiene ninguna utilidad. El Entresto, para que ustedes lo tengan presente, es una mezcla de un diurético y de un análogo sintético del ProNP, del péptido natriurético, el nesiritide. Entonces, son medicamentos que se utilizan ya cuando el paciente ha cesado la injuria cardíaca. A esta niña, realmente lo que se le hizo fue, en la etapa del Club Noel, tratar de mantenerle sus órganos vitales sanos, ponerle inotropía, pero cuando la inotropía era muy insuficiente, cuando no daba el resultado que se buscaba con lo que se estaba poniendo, se buscaban alternativas para que el corazón no terminara su proceso de choque cardiogénico hacia la muerte, que es lo que le pasa a un montón de pacientes, sino que lo logramos rescatar. Entonces, los pasos para hacer ese rescate final, después de tener al paciente con todos los órganos bien tranquilos en términos de funcionamiento y con un soporte inotrópico adecuado, utilizar otros inotrópicos que tengan una acción más potente y que tengan una acción independiente de variables que puedan estar comprometidas, como la acidosis metabólica, el equilibrio electrolítico. Y dentro de esos medicamentos, lo que se le puso a esta niña fue un pulso del levosimendan. Entonces tengan presente que a esta niña que tenía una inotropía muy suficiente y correcta en la etapa del Club Noel, cuando se llevó a Embanaco se pulsó con levosimendan. Ya cuando la paciente respondió a levosimendan y se notó que el choque cardiogénico se controló, vamos a tratar la falla cardíaca con fracción de eyección disminuida. El ECMO vendría a ser la siguiente estrategia cuando el levosimendan no funcionara. O sea, cuando el paciente ya se le agotan las estrategias de inotropía intensa para tratar de rescatar la función cardíaca residual que pueda tener ese corazón inflamado, entonces se puede poner en ECMO, porque lo que hace el ECMO es hacer que el miocardio entre en reposo completo. Entonces el miocardio entra en reposo completo, el proceso inflamatorio se va terminando solo o con ayuda de antiinflamatorios, y luego de que ese proceso inflamatorio termina del todo,
entonces se vuelve y se enciende el corazón para ver si vuelve y funciona. Muchos pacientes que tienen estas formas tan graves, culminantes de miocarditis, tienen un chance de recuperación y mejoran la función del miocardio, al punto de que esta niña, por ejemplo, hoy ya tiene una fracción de eyección normal. Esto es lo que suele suceder con los supervivientes. Entonces, lo más importante, el reto para ustedes como pediatras es identificar miocarditis, saber que en el pedacito que hay entre urgencias y la unidad de cuidado intensivo es donde generalmente los pacientes se mueren, porque si un paciente como estos que está perdiendo su función cardíaca hace una falla renal, no se atiende la falla renal, entonces el paciente no puede depurar todos los hidrogeniones, hace una acidosis metabólica terrible, hace trastornos de electrolitos, y un corazón que está expuesto a una mala perfusión, porque el primer órgano que se perfunde del corazón es el mismo corazón, va a generar arritmias y se va a morir de una arritmia fatal. Entonces, es en urgencias en donde usted seda al paciente, intuba al paciente, le quita el dolor, le quita el exceso de movimientos, le pone le inicia un esquema inotrópico, le pone una sonda nasogástrica para que se descomprima el abdomen. Cuando usted ya lo tiene así, dormidito, intubadito, ventiladito, sedado, con una relajación del abdomen, con una sonda nasogástrica, le tiene un perfil de función de todos los órganos, tiene pruebas renales, hepáticas, tiroideas, cardíacas, con un ProNP, como lo explicaba Aranza, para hacer el basal, el ProNP basal. Cuando usted ya le tiene todo eso, hacen en la UCI es que continúan con ese trabajo. Si se encuentra que el paciente está en falla renal, entonces lo ponen en terapia de reemplazo renal. Si tiene falla hepática, entonces hacen medidas para prevenir las complicaciones de la falla hepática. Si tiene algún signo de sufrimiento miocárdico, entonces se piensa en estrategias inotrópicas avanzadas o se piensa en ECMO. Eso es lo que se hace con los pacientes. Si tiene una arritmia, pues se corrige la arritmia. Entonces miren que el encadenar el trabajo en urgencias que va a la UCI es fundamental para lograr el éxito y que el paciente no se muera. Entonces eso era lo que les quería contar. Listo, muchísimas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Existe riesgo de recurrencia de la miocarditis? Sí, claro. No por el hecho mismo de haber tenido una miocarditis, uno tiene riesgo de que le dé otra vez miocarditis. No, la miocarditis es un fenómeno inflamatorio que puede estar, digamos, relacionado con alguna predisposición genética, para que haya tropismo de algunos virus al corazón. Puede haber también alguna predisposición inmunológica, hacer anticuerpos que puedan tener algún tipo de tropismo hacia el corazón. Entonces, sí puede repetir, claro. La miocarditis es un fenómeno aislado de una condición específica. Los virus realmente miocardiopatogénicos son muy poquitos. O sea, los que tienen receptor específico son el Coxsackie y el enterovirus, que mencionaba Aranza. Hay un receptor Coxsackie enterovirus. El adenovirus también tiene un tropismo hacia el corazón. Entonces son virus que son específicamente relacionados con el corazón, pero no son, pero la otra cantidad tremenda de virus, bacterias y parásitos pueden hacer reacciones inflamatorias que son cruzadas. Allá en el Club Nobel, los que estaban en UCI conocieron a un chico grande que tuvo un lupus y tuvo una miocarditis lúpica. Entonces miren que el espectro de la miocarditis, y vale la pena con tu pregunta hacer una ampliación de eso, y es que la miocarditis es un fenómeno inflamatorio que responde a muchos estímulos, o a muchos, mejor que estímulos, a muchas etiologías. Ese paciente tuvo una miocarditis por complejos inmunes circulantes derivados de su lupus,
se le trató su lupus, se le dieron las medidas de soporte cardíacas y ese paciente cuando controló su lupus mejoró su miocarditis. Él llegó a tener una fracción de eyección extremadamente comprometida y luego mejoró su fracción de eyección. También podemos tener miocarditis por quimioterapia o podemos tener miocarditis por trauma torácico. O sea que uno puede tener miocarditis realmente por cualquier estímulo que haga que haya migración de células inflamatorias a un tejido, células o factores humorales a un tejido que no tiene la, digamos, la usual presencia de estas estructuras del sistema inmune. O sea, el corazón es un órgano que tiene muy poquita celularidad inflamatoria, no tiene linfocitos, no tiene linfocitos B, por consiguiente no produce anticuerpos locales, no tiene natural killers, tiene muy poquitos macrófagos. Entonces, el corazón es un órgano que está sujeto a que haya inflamación sistémica que migre al corazón. Muchísimas gracias. Nadia, muchísimas gracias. Igual Aranza por su excelente presentación y el doctor por su intervención. Gracias a todos por acompañarnos.